Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a uno de los últimos días ya del curso de investigación clínica y translacional en psiquiatría hacia una medicina personalizada en salud mental. Hoy tenemos tres ponentes, tres magníficos ponentes, y vamos a empezar con el primero de ellos, con David Fraguas. David es jefe de sección de psiquiatría y coordinador del Centro de Salud Mental Centro, que pertenece al Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Clínico San Carlos, en Madrid. Es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en psiquiatría, y doctor en Historia de la Medicina por la Universidad Complutense de Madrid también. Es investigador del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos y del Cibersan, y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y del Máster de Iniciación a la Investigación en Salud Mental, que organizamos entre diferentes universidades con la colaboración del Cibersan. Actualmente, aparte de haber sido investigador principal de varios proyectos financiados en convocatorias competitivas y haber escrito múltiples artículos, es el investigador principal, el coordinador de un proyecto que tiene como objetivo principal, resumiéndolo mucho, ampliar una gran corte longitudinal de ámbito nacional en pacientes con un primer episodio de psicosis, con seguimientos muy a largo plazo, ¿no? Entonces, dentro del interés que tiene el estudio de cohortes, también como base, como sustento para la construcción de una medicina de precisión, ¿no? Pues creemos que es absolutamente pertinente que David esté hoy con nosotros para transmitirnos su experiencia y su conocimiento. Así que, David, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Javier, por haberme invitado. Gracias a Lidival, y es un placer estar en esta mesa estupenda. El tema que me ha propuesto Javier que comparta esta tarde, que es el de los estudios de cohortes y en concreto el estudio en el que yo estoy participando, y que creo que es un buen ejemplo de un esfuerzo colaborativo entre diferentes grupos para conseguir una cohorte, una gran cohorte nacional de primeros episodios, personas con primer episodio psicótico. Estos son mis conflictos de intereses y este es el guión que voy a seguir durante esta presentación. Quiero comenzar hablando sobre la importancia que tienen los estudios multicéntricos de cohortes como este en concreto. Voy a referirme a multicéntricos teniendo en cuenta que nosotros estamos haciendo una cohorte, estamos desarrollando una cohorte multicéntrica, y que el hecho de que sea multicéntrico aumenta las posibilidades de éxito y mejora las características de la cohorte. Después hablaré de la cohorte en concreto nuestra, que es la COPEP-Cibersam, de personas con primer episodio de psicosis y controles, y una breve reflexión sobre el sentido que creo que puede tener esta cohorte en la investigación. Sobre la importancia de los estudios multicéntricos de cohortes, y teniendo en cuenta que después me sucederá Stephen Loach y Covadonga Martínez Díaz Caneja, pues voy a intentar poner sobre la mesa aquello que yo considero que es fundamental, que son, primero, que nos van a proporcionar datos de seguimiento, datos longitudinales a largo plazo. En la cohorte COPEP-Cibersam, que es la que está participando, participa en esta cohorte Javier de Dival, participa Covadonga, que hablará a continuación, del Gregorio Marañón de Madrid. Vamos a tener datos de hasta 20 años de seguimiento por ahora, pero al menos tenemos datos de 5 años de un porcentaje grande de pacientes. Ahora os hablaré de cuántos pacientes aproximadamente. Los estudios multicéntricos, aparte de proporcionar datos de seguimiento, aumentan el número de participantes, pero además permiten que la muestra sea más representativa en un sentido que no solo tiene que ver con el tamaño de la muestra, sino que tiene que ver con que la muestra incluya a personas que no participan en estudios con criterios de inclusión más restrictivos, como son los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos, ahora comentaré brevemente, dejan fuera a un subgrupo o a varios subgrupos de pacientes con primer episodio psicótico, y dejar fuera este subgrupo puede que dificulte la interpretación. Yo no diría que puede, yo creo que dificulta la interpretación de los resultados a la hora de generalizarlos. Y creo que esto es muy relevante y tenemos que ponerlo sobre la mesa. Sobre estos temas que he comentado, quiero ir destacando punto por punto. En primer lugar, los datos de seguimiento longitudinales. Es decir, ya hace años, esto es una imagen del famoso artículo que publicó Thomas Inser en Nature hace
algo más de 10 años, en 2010, y él ponía aquí en el gráfico una evolución hasta 20 años. Y pongo esto porque me ha parecido muy interesante que nuestro proyecto plantee un seguimiento a 20 años. Claro, es muy importante poder tener datos longitudinales que nos muestren una evolución de una persona durante muchos años. Sé que eso tiene que ver con la edad, de 5 años de edad a 20 años de edad, pero estoy pensando en que necesitamos datos a largo plazo, a muy largo plazo, para poder entender lo que sucede y poder predecir con suficiente capacidad la evolución. En esta imagen que publicó recientemente Jeffrey Lieberman, es una imagen que se ha publicado muchas veces antes, propone una evolución, un gráfico de evolución que si uno sitúa en el primer episodio a los 20 y tantos, que sabemos que a menudo es un poquito antes, pues plantea una evolución 20, 40 años, pero hay muy pocos estudios que nos proporcionen datos a 20, 30 años de evolución. Tenemos muy poquitos datos al respecto y por lo tanto la mayoría de la información de que disponemos es de evoluciones que pues son 3, 4, 5 años, a veces incluso menos, ensayos clínicos que duran unos meses, a veces 1 o 2 años, y que no incluyen trayectorias a largo plazo. Por lo tanto, los estudios de cohortes nos permiten tener una información valiosísima que no proporcionan otros estudios. Y además los estudios de cohortes nos permiten dar respuesta a una de las preguntas más enigmáticas de nuestro tiempo. Es si hemos mejorado la evolución de las personas con esquizofrenia en las últimas décadas, a pesar de teniendo en cuenta los avances que se han producido en psicofarmacología, nuevas estrategias psicoterapéuticas. A pesar de esto, ¿cómo es posible que a pesar de esto algunos datos sugieran que la evolución en personas con múltiples episodios, y asumo que hay muchas limitaciones en estos datos, pero por ejemplo, esto que nos proporciona una mediana de las tasas de recuperación, es decir, bueno, no encontramos una clara mejoría de estos datos. Parece que en primer episodio sí podría haber una mejoría, una cierta mejoría en el aumento de tasas de recuperación, pero otros estudios, por ejemplo, no encuentran que sea así. No tenemos muy claro si hemos conseguido mejorar la evolución a largo plazo de las personas con esquizofrenia en nuestra época en comparación con lo que sucedía décadas atrás, teniendo en cuenta que la sociedad evoluciona y las exigencias sociales dificultan que muchas personas se adapten al mundo en el que vivimos y que por lo tanto los avances que se producen por un lado se ven compensados negativamente por las dificultades de adaptación e integración social. Digo esto porque si no tenemos datos longitudinales a largo plazo, no vamos a ser capaces de entender hasta qué punto lo que estamos haciendo supone o no una verdadera mejoría para las personas, en qué casos sí, en qué casos no, y qué factores nos permiten predecir la respuesta en unos casos o en otros. De tal manera que necesitamos estos datos a largo plazo y las cohortes son fundamentales para obtenerlos. En segundo lugar, necesitamos tener muchos participantes. Es muy importante disponer de muchos participantes, pero muchos participantes con suficiente riqueza de datos. O sea, no nos valen muchos participantes que tengan una pobreza fenotípica en la recogida de datos que impidan el análisis de los datos e impidan sacar conclusiones. Necesitamos muchos participantes que tengan muchos datos. Sí. Asumimos esa incidencia de en torno a 20 casos por cada 100.000 habitantes y año, que sería la incidencia del primer episodio psicótico de este estudio del grupo de la UGI, publicado hace poco tiempo. Sacamos como conclusión que es difícil reclutar una muestra de primeros episodios psicóticos. Es difícil porque hay pocos casos, porque por cada 1.000.000 de habitantes hay unos 200 casos al año, de los cuales solo unos pocos acabarán en el sistema sanitario y de esos pocos muchos no van a entrar en los estudios de seguimiento. Y por ello es fundamental unir esfuerzos y participar diferentes grupos para aumentar el número de participantes, porque si no, no vamos a conseguir tener un volumen suficientemente grande para poder sacar conclusiones válidas que nos permitan, como he dicho antes, después dar el paso hacia la medicina de precisión. He cogido este gráfico sobre ensayos clínicos de tratamiento antipsicótico
y pérdida de seguimiento a largo plazo. ¿Por qué pongo esto? Porque claro, si yo recluto mucha gente, pero la mayoría se caen por el camino, pues no tengo demasiado éxito a la hora de sacar conclusiones. Pues es muy relevante ver cómo esta publicación es de 2009, es verdad que hace ya unos años, pero es muy interesante. Seguimientos, he señalado en amarillo aquellos seguimientos que son de al menos 26 semanas, es decir, medio año, y fijaos las tasas de pérdida que tienen: 53%, 84%, 67%, 68%, 71%, 85%. Es decir, la tasa de abandono durante este tiempo de seguimiento es muy alta. Por eso es muy importante que construyamos estas cohortes de seguimiento, que son ya cohortes longitudinales. Nuestra cohorte es una cohorte longitudinal. En esta cohorte, y ahora os daré más detalles, solo participan aquellas personas aquellas personas con primer episodio psicótico, que tengan al menos una evaluación basal y una de seguimiento. Y esa de seguimiento tiene que ser al menos a los 5 años, puede ser a los 10, 15, 20, pero necesitamos que sea al menos que hayan transcurrido 5 años desde la basal. Por lo tanto, todos los participantes en la cohorte tienen 2 evaluaciones mínimo, una basal y otra 5, 10, 15 o 20 años. Eso es muy importante porque en la mayoría de los estudios, como estos ejemplos de estudio clínico, se incorporan personas con una psicosis, pero la mayoría de esas personas no son seguidas después de varias semanas, y como veis en estos gráficos son cifras que en algunos casos hablan de que solo continúan 2 o vamos, 2 o 3 de cada 10, en el mejor de los casos 4 o 5 de cada 10. Y en tercer lugar, es fundamental que la muestra sea representativa. Y en esta representatividad no quiero hablar solo del número de participantes, sino del riesgo que conllevan algunos estudios, como algunos ensayos clínicos, de excluir algunos subgrupos de muestras, algunos subgrupos que son en muchos casos aquellas personas con peor evolución. Como punto de partida en esta representatividad, traigo este estudio que se ha publicado recientemente y en 2018, que es la representatividad de los participantes con enfermedad mental grave en ensayos clínicos psicosociales. Lo que compara es la puntuación de la JONOS en toda la muestra que podría ser elegible para participar en el estudio y la muestra que luego finalmente participa. Y lo que encuentra es que la muestra que finalmente participa en los ensayos clínicos tiene menor gravedad que la muestra que el conjunto de la muestra que podría haber participado. Es decir, entran pacientes menos graves. Claro, yo no sé si los más graves son un subgrupo de pacientes con otro tipo de entidad clínica o pertenecen al mismo grupo, pero están en un extremo de gravedad mayor. Y aún así, yo no sé si estos que tienen mayor gravedad van a tener una evolución diferente y la intervención que yo haga va a ser más o menos eficaz, pero lo que sí sé es que no todas las personas que veo en la consulta, que vemos en nuestras consultas, en nuestros hospitales, en los centros en los que trabajamos, van a estar representados en este tipo de estudios. Es más, en un estudio que se ha publicado este mismo año, lo que muestran es que de unos 20.000 personas con esquizofrenia, con trastorno del espectro de esquizofrenia, el 79% no serían elegibles para un ensayo clínico randomizado. Es decir, únicamente podríamos decir que están representados en los ensayos clínicos en torno al 20% de las personas con esquizofrenia que atendemos, y en torno al 80% no están representados. Yo no sé si no están representados por gravedad o por un factor que tiene que ver con su enfermedad, por un factor que tiene que ver con condiciones sociales, por el consumo de tóxicos o por cuestiones ajenas al proceso clínico, pero podría tener que ver con el proceso clínico el hecho de que no estén representados y por lo tanto quizá no estemos teniendo en cuenta a personas que tienen peor evolución o una entidad neurobiológica distinta dentro del espectro heterogéneo que es la esquizofrenia. Es decir, los ensayos clínicos no nos permiten obtener una muestra representativa de la población a la que atendemos, hasta el punto de que solo uno de cada cinco podría estar representado. Por eso las cohortes son tan importantes, porque las cohortes sí nos permiten tener una muestra representativa.
claro, tenemos las limitaciones que tienen las cohortes, pero esta limitación, y la traigo aquí porque creo que es una limitación que durante muchos años se ha pasado por alto o no se le ha dado suficiente importancia, la limitación de la representatividad de la muestra que recogemos en los ensayos clínicos. Es muy, muy importante, no solo porque sean pacientes con menor gravedad sintomática, sino porque a lo mejor algunos de los pacientes tienen una entidad neurobiológica diferente. Y no lo sabemos, o sea, esto es especulativo, pero como no lo sabemos y podría ser así, tenemos que ser muy prudentes a la hora de generalizar los resultados que obtenemos de ensayos clínicos. Y como un apunte personal, porque hace años estaba trabajando yo en Albacete y este artículo está publicado en JAMA Psychiatry en el año 2022 y sus resultados son de que aproximadamente 1 de cada 5 están representados y 4 de cada 5 no. Pero bueno, a mí me hace ilusión comentaros que publicamos hace unos cuantos años, hace ya muchos años en Albacete, bueno, hace 10 años, un artículo que ha pasado desapercibido porque era mucho más modesto, por supuesto, pero que encontraba el mismo resultado que encuentra el de JAMA, que es que solo 1 de cada 5 de los pacientes, en este caso ingresados en la unidad de agudos, están representados en los grandes ensayos clínicos. Me pareció interesante porque es una forma de decir que esto lo hemos encontrado en una pequeña muestra y el estudio publicado en JAMA Psychiatry lo encuentra en una muestra de 20.000 personas con esquizofrenia, para que reflexionemos sobre la representatividad de las muestras de los ensayos clínicos. Y por eso las cohortes son tan importantes y de ahí la defensa, la apología que estoy haciendo de las cohortes. Bueno, y ahora voy a hablar de nuestra cohorte en concreto. ¿En qué consiste nuestra cohorte y qué aporta? Esta cohorte, que se llama COPEP, COPEP es el acrónimo de cohorte primer episodio psicótico, CiberSam. ¿Por qué CiberSam? Porque nace en el contexto del CiberSam. Este es en los diferentes grupos ciber que tenemos y uno de los grupos ciber es el CiberSam. Y dentro del CiberSam ahora mismo pues tenemos grupos en diferentes lugares del territorio de España y bueno, pues aquí veis el número de grupos que hay por autonomía. Y yo no sé por qué esto no debe estar bien esto, Javier, porque esto es Cantabria y no viene aquí el 1, bueno, da igual. Tendremos que, lo he cogido de la página del Ciber. En todo caso, puede que haya errores. Bien, pero está bien, David, perdona que está bien. interrumpa, porque el Está bien. grupo Ciber se trasladó a Sevilla. Disculpa, Santander entonces... seguimos colaborando, pero oficialmente reside en Sevilla. Estupendo. Entonces era yo que no me había actualizado suficiente. Estupendo. Bueno, pues aquí veis el número de grupos de CiberSam que hay en las diferentes autonomías y quería traer este mapa porque la cohorte CiberSam, cuando nace, la cohorte que se llama COPEP CiberSam, lo que pretende es trabajar en conjunto, o sea, que unamos fuerzas a diferentes grupos para que no tengamos muchas cohortes, como aquí era el caso, una cohorte CAFEPS, otra PEPS, otra DOSEPS, otra PTPEP, otra PAFIP, otra GCM, otra PEPS-VIP, otra UAPEPS y más, que luego se han ido incorporando, pero estas eran las iniciales, sino que todas estas distintas cohortes que había en diferentes zonas las unifiquemos y hagamos una única cohorte nacional que nos permita sumar casos, mejorar la representatividad y dar mucha mayor capacidad de respuesta a las preguntas que nos hacemos. Estas fueron las cohortes iniciales. Y realizamos un trabajo de homogenización de estas cohortes, fue un trabajo muy importante y hemos podido obtener una única cohorte. Estos son los grupos que participaron en la cohorte que llamamos CiberSam en una primera etapa, 2016-2020, los diferentes grupos que en toda España, veis, pues hay grupos de Madrid, grupos de Barcelona, grupos de Vitoria, de Valencia, de Santander y entonces unimos fuerzas diferentes grupos. Y obtuvimos una muestra que lo que hacíamos era cada grupo pues aportaba sus cohortes y íbamos homogeneizando las diferentes cohortes para obtener una única cohorte, hasta el punto de que conseguimos tener un número total de 635 participantes y 341 controles. Este es una tabla para mostraros el número de casos que teníamos en su momento, ¿no? Ahora hemos aumentado los casos. Os pongo esto para que veáis
la importancia de trabajar en red y de sumar fuerzas, porque un grupo que tenga 30 casos puede hacer poco, pero si sumamos llegamos a 635. Y tened en cuenta que son pacientes que todos tienen al menos 2 evaluaciones, una basal y al menos una de visita de seguimiento. La visita de seguimiento, que lo veréis con más detalle en la siguiente diapositiva, es 5, 10, 15 o 20 años, de tal manera que todos tienen al menos 2 visitas, una basal y una de 5, 10, 15 o 20 años. Por lo tanto, el mínimo seguimiento son 5 años. Ese es el mínimo seguimiento, pero en algunos casos habrá 10 y en otros casos 15 y en algunos pocos ahora llegamos incluso a 20. Eso es muy, muy importante. Estos son los datos en esta corte CiberSam para que os hagáis una idea. Fijaos, tenemos en personas con primer episodio. Estos son datos de pacientes, no de controles. Pero para mostraros datos, de basal más 5 años, es decir, un seguimiento a 5 años, tenemos 292 participantes, de los cuales aproximadamente la mitad tienen resonancia magnética cerebral. También basal más 5 años, dos resonancias mínimo. Basal más 10 años tenemos 294 participantes. En esta muestra inicial, que llega hasta 2020, luego hemos ampliado la cantidad de participantes. Basal más 15 años tenemos 83, es decir, un seguimiento de 15 años con al menos 2 evaluaciones, 83. En algunos casos tenemos basal más 5 más 10 o basal más 5 más 15, que veis con pocos casos, y ahora estamos aumentando estos casos para que esto sea mucho más. Pero fijaos cómo tenemos un número importante de casos a 5 y a 10 años de seguimiento. Y bueno, en el año 2020 dimos un salto, ya se nos había acabado la financiación de la corte CiberSam y entonces nos organizamos para continuar con el proyecto. Pensamos que merecía la pena, que es un proyecto que puede aportar mucho. Entonces construimos lo que se llama la corte COPEP CiberSam, que en principio llegará hasta 2024 y luego ya veremos qué sucede con ella. Esta corte COPEP CiberSam lo que ha hecho es incorporar a grupos nuevos, el Hospital La Paz en Madrid, bueno, son 4 grupos que se han incorporado de Madrid, el 12 de octubre, el Clínico San Carlos y la Fundación Jiménez Díaz, y que bueno, no he incluido los datos de reclutamiento porque todavía no tenemos los datos, son datos todavía provisionales los que tenemos, pero sí que os voy a mostrar, porque me parece muy importante, los datos, el objetivo que nos hemos fijado de reclutamiento a 2024 y que yo soy optimista y espero que alcancemos. Que son 400 personas con basal más 5 años, 400 personas con basal más 10 años, unas 50 con basal más 15 y unas 150 con basal más 5 más 15, es decir, al menos 3 evaluaciones, más 5 más 10, perdón, es decir, al menos 3 evaluaciones. Esto nos suma un total de 1000 pacientes con al menos 2 evaluaciones y en muchos casos habrá una tercera evaluación. Aquí he puesto un esquema, ¿no?, para que sea más fácil comprender lo que quiero transmitir, es decir, la importancia de tener datos longitudinales. 5, 10, en algunos casos tendremos 15 y hay un pequeño grupo que no he incluido aquí porque todavía no tenemos claro qué conseguiremos de 20 años, pero de 15 años al menos habrá 50, lo cual es interesante. Yo confío en que seguramente habrá más de 50, pero esta es una cifra para no ser demasiado ambicioso en la presentación de datos. Y ya para terminar esta presentación, bueno, quería hacer una breve reflexión. Es una reflexión que tiene un guiño, ¿no? No sé cómo deciros, si político-geológico, por esto que os voy a contar sobre la importancia de trabajar en cohortes y de trabajar en cohortes a medio y largo plazo, de apostar por esto. Me llamó mucho la atención esta publicación de Forbes de hace un par de años que decía cómo las elecciones presidenciales de Estados Unidos están siendo influidas por la geología. Entonces, el artículo es muy entretenido, es cortito y se lee muy bien. Y me hizo pensar y dije, esto es muy interesante para tener en cuenta aquella frase famosa que pronunció Steve Jobs de conectar los puntos, eso que se llama el connecting the dots, ¿no?, de conectar los puntos que están más allá y que todavía no somos capaces de entender. Claro, las cortes yo creo que nos van a permitir conectar puntos para aproximarnos al título de estas jornadas de la medicina de precisión, que precisamente necesita tener muchos puntos y que los puntos sean
coherentes y representativos. Lo que muestra esta publicación es que los sedimentos del Cretácico, que aquí están representados por manchas azules, sedimentos del Cretácico, que son sedimentos que se formaron hace unos 100 millones de años y que en su momento, como veis en esta imagen, eran una costa marina. O sea, Estados Unidos no existía porque esto era mar, era una zona aquí oeste y otra zona este-centro, y esto era mar, era mar, y aquí había sedimentos del Cretácico de hace unos 100 millones de años. Entonces, esta zona de sedimentos está ubicada en diferentes estados y condados de Estados Unidos. Y si uno ve los resultados electorales, en este caso 2016, pero se enseñaré el resultado de 2020, esto es cuando Donald Trump se enfrentó a Hillary Clinton, en rojo resultados a favor de Donald Trump, en azul resultados a favor de Hillary Clinton, uno ve con asombro que los resultados a favor de Hillary Clinton coinciden de una manera que casi parece esto una superposición con las zonas de sedimentos del Cretácico. Pero si nos vamos al estado de Alabama y aplicamos esto a 2020, cuando Donald Trump se enfrentó a Joe Biden, igual que antes en rojo Donald Trump, en azul Joe Biden, esos son condados del estado de Alabama, estos son los sedimentos del Cretácico, de unos 100 millones de años, cuando era costa. Vemos con asombro que los estados en los que estaba ubicada la costa del Cretácico votan a Joe Biden predominantemente. Esto es lo mismo que pasa en todo Estados Unidos, lo que pasa es que se ve muy bien si cogemos el mapa de Alabama. Luego hay un condado por aquí que se sale un poco, pero bueno, este es el que no encaja pero la mayoría sí que siguen. Y entonces esto es algo fascinante cuando uno empieza a entender por qué sucede esto. Y es fácil cuando uno lee el artículo darle un sentido. Pero si no lees el artículo cuesta. Por eso entonces que las cortes nos permiten dar respuesta a este tipo de hallazgos que vemos en la clínica y que no somos capaces de interpretar suficientemente bien como para utilizar esos hallazgos en beneficio de los pacientes. ¿Por qué sucede esto? Pues sucede esto porque en los territorios donde estaba antes la costa marina, estos sedimentos del Cretácico, en esas zonas hay tierras que hoy son más fértiles. Tierras que son más fértiles y que por lo tanto dieron lugar a granjas más importantes y que por lo tanto fueron ocupadas por la población esclava en el siglo XIX. Población que afortunadamente dejó de ser esclava, pero se quedó a vivir en los mismos condados en los que vivían sus antepasados. Población afroamericana que vota mayoritariamente al Partido Demócrata y que justifica esta superposición entre la costa del Cretácico y los resultados electorales. Bueno, como me parece tan elocuente esta secuencia y tan clara la posibilidad de conectarlo con el estudio de cohortes y la necesidad de dar sentido a resultados que no somos capaces de entender suficientemente bien y que otros estudios no permiten conectar bien estos puntos, porque nos dan solo fotografías muy parciales, pero no nos dan visiones de conjunto, que es lo que nos proporcionan los estudios de cohortes, visiones de panorámicas de conjunto. Quizá una visión de conjunto en la que perdemos algo la capacidad de detalle en algunos casos, por supuesto, por capacidad de detalle que nos proporcionarán mejor otro tipo de estudios de los que ahora nos hablarán, pero que sí nos dan una visión panorámica muy rica y muy necesaria para poder conectar estos puntos. Y que bueno, muchísimas gracias por la atención y por lo que queráis comentar, pues aquí estoy. Muchísimas gracias por la presentación, ha sido una presentación muy interesante. En la que remarcas, ¿no?, la relevancia y la importancia de los estudios de cohortes para que nos aporten esta visión global de conjunto, ¿no? Y has comenzado enumerando una serie de fortalezas que yo creo que compartimos todos, ¿no? Principalmente que nos permiten aumentar el tamaño de la muestra o el número de sujetos que participan, que los resultados puedan ser más representativos de las poblaciones estudiadas, ¿no?, porque no tienen criterios tan restrictivos de inclusión, exclusión, etcétera, porque están basadas principalmente en muestras clínicas, asistenciales, de investigación, o sea, de investigación, pero clínica, ¿no?, sobre la intervención, sobre la clínica. Y en este sentido, una de las
quizás limitaciones o dudas, ¿no? Y quisiera saber qué opinas tú al respecto, es cómo podemos hacer para corregir la variabilidad esperable que podamos obtener al incluir varios grupos. No ya varios grupos de pacientes, sino varios grupos de investigación en los que tenemos una disparidad, yo creo que bastante grande. Yo creo que nunca hemos tenido la oportunidad de discutirlo, de comentarlo esto, ni siquiera a nivel coloquial, ¿no? Pero nosotros internamente ahora, en el programa que tenemos de primeros episodios en Cantabria, vemos diferencias. Cantabria puede ser un barrio de Madrid, tiene menos de 600.000 habitantes, tenemos 3 áreas de salud y tres equipos de intervención con, yo qué sé, media hora de distancia como mucho. En media hora te puedes recorrer casi la provincia, es decir, que estamos muy cerquita, tenemos una buena coordinación, buenas conexiones, contacto frecuente. Y los datos preliminares lo que nos muestran es que tenemos resultados bastante dispares entre grupos, curiosamente y desafortunadamente, ¿no? Entonces, tenemos en una corte nacional en el que además se aumentan las distancias y aumenta la variabilidad y las diferencias en recursos, disponibilidad de terapeutas, accesibilidad de los pacientes, tipos de intervenciones incluso, ¿no? Duración de los seguimientos incluso. Esto, ¿tú vislumbras que vaya a ser o que pueda ser una gran limitación para los resultados que encontremos a nivel global, en esta visión global que nos va a aportar esta? Y ojo, dejando claro en primer lugar que este proyecto yo creo que es uno de los grandes proyectos a nivel nacional que hay en psicosis actualmente, que es importantísimo, por lo que has dicho al principio, que une diferentes cohortes de los principales grupos de investigación en primeros episodios de psicosis y que tiene un recorrido largo además, con la implicación de, pues, tuya y de muchos otros investigadores importantes. Pero esto, de lo cual yo creo que no hemos hablado formalmente, ¿qué opinas tú? ¿Qué prevés? ¿Cómo podremos corregirlo? Si es que hace falta que corrijamos algo en el futuro o no. ¿Cómo lo ves, David? Es un tema muy importante. De entrada diría que asumo que el hecho de que la evaluación se realice en diferentes grupos introduce una variabilidad. Lo que no sé es hasta qué punto la variabilidad depende de los grupos o de las diferencias que pueden tener los pacientes en diferentes zonas. Es decir, en Madrid, que es donde yo trabajo, donde vivo, sé que los barrios son diferentes entre sí. Entonces, ¿hasta qué punto las diferencias que encuentro se deben a las diferencias de la población que incluimos en la cohorte o pueden ser en parte atribuidas a los propios grupos de investigación? Creo que nuestra cohorte no va a permitir resolver esa duda por completo, pero sí nos va a permitir, al ser diferentes grupos de diferentes zonas, y ser diferentes grupos de zonas en algunos casos parecidas, porque tenemos esa, es decir, hay varios grupos de Barcelona, varios grupos de Madrid, y es verdad que hay algunas similitudes y algunas diferencias entre las zonas, pero yo nos va a permitir intentar saber hasta qué punto, con ciertas limitaciones, por supuesto, pero hasta qué punto las diferencias son atribuibles a la población, a los pacientes, o son atribuibles a los grupos, sin que podamos resolverlo por completo. Por otro lado, creo que eso es una limitación y es verdad que no lo he comentado, que no es del todo subsanable y también es una realidad clínica, una realidad con la que sabemos que contamos, esa variabilidad. Entonces, yo sí creo que las cohortes nos va a permitir dar una respuesta parcial a saber hasta qué punto las diferencias se deben a las diferencias de la población o a las de los grupos como forma de trabajo, etcétera, pero creo que habrá una parte que no podremos con nuestra metodología resolver. Ahora, que no podamos resolverlo ahora no quiere decir que no podamos sacar conclusiones sobre cómo intentar mejorarlo en el futuro, que ya es algo bastante valioso y que nos ayudará. En ese sentido, ¿no? Así que pensando un poco casi a modo de brainstorming, ¿sería oportuno, sería necesario hacer algún tipo de homogeneización, ¿no? Cuando decías que la homogeneización de las cortes que se hizo en el pasado, ¿no? A nivel, por ejemplo, de evaluación, ¿no? Para intentar disminuir la variabilidad de interevaluadores, yo qué sé, las evaluaciones principales, ¿no? Estamos viendo que cada grupo tenemos una serie de evaluaciones extras o complementarias, pero
pero hay un núcleo de evaluaciones que son estándar y que son mínimas, comunes para poder participar en la corte, ¿no? Por ejemplo, PANS. Sería conveniente hacer algún tipo asociado al proyecto, algún tipo de formación para homogeneización en la evaluación PANS, como se hace, por ejemplo, en los ensayos clínicos, ¿no? Quizás son dos mundos muy diferentes, como bien has dicho, compatibles, y de los que igual unos tienen que aprender de otros, ¿no? No lo sé si esto es muy, muy descabellado o poco viable, poco práctico, porque somos muchos grupos con muchos evaluadores. Claro, sí, Pero, sí. ¿qué opinas tú? ¿Sería interesante esto? ¿Hacer algún tipo de formación común, compartida en algunas de las escalas de evaluación? Sí, estaba pensando en un libro de un tipo peculiar que a lo mejor lo conocéis, que es George Lukács, que no es George Lucas, el de la Guerra de Galaxias, sino este filósofo húngaro de medio del siglo XX, bueno, que intentaba que la realidad, desde el punto de vista filosófico, se acomodara a lo ideal. Claro, creo que aquí tenemos que buscar el equilibrio entre nuestra capacidad para hacerlo y lo que de verdad nos gustaría hacer. Por supuesto que lo ideal sería homogeneizar. Hemos hecho un trabajo, gracias por apuntarlo, de obtener una lista, conseguir una lista de datos mínimos que todos los grupos tengamos que recoger, porque es innecesario que sea así, sin duda. Pero además no sería nada malo. Yo creo que debemos planteárnoslo un procedimiento para estandarizar el método de evaluación. Si podemos hacerlo mediante una fiabilidad o mediante otro método, pues es una cosa que debemos discutir. ¿Hasta qué punto podemos hacer eso para todas las evaluaciones? Es algo que también tenemos que plantearnos, pero quizá podamos elegir algunas evaluaciones para las que sí sea importante, incluso necesario, tener esa fiabilidad o ese entrenamiento que nos permita ser más homogéneos, más consistentes a la hora de recoger la información. Creo que ayudaría. Es verdad que el balance entre lo que queremos y lo que podemos es fundamental, pero tenemos que ir hacia lo que queremos. Ese es el camino, claro. Sí, sí, te agradezco la pregunta y el planteamiento. David, No, muchísimas gracias por la muchas presentación gracias. y por tu tiempo. ¿Vale? Estupendo, muchísimas gracias. Para continuar hoy, en esta tarde tan interesante de investigación en salud mental, en psiquiatría, tenemos con nosotros a Covadonga Martínez Díaz Caneja, que es médico especialista en psiquiatría y doctora en medicina, con formación en psicosis, en trastornos del neurodesarrollo y poblaciones de alto riesgo, habiendo realizado su formación en España, pero también en Alemania y en el Reino Unido. Es psiquiatra del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en Madrid, y es investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón y del Cibersan. En la actualidad ejerce su actividad asistencial principalmente en el programa de genética y salud mental del servicio, y tiene una amplia experiencia en la evaluación e intervención en trastornos psicóticos y poblaciones de alto riesgo y en la coordinación e implementación de proyectos multicéntricos y ensayos clínicos no comerciales en estos grupos de población. Sus principales áreas de interés científico son los trastornos psicóticos, las intervenciones preventivas y la neuropsicofarmacología del desarrollo, áreas en las que ha publicado más de 90 artículos y liderado diversos proyectos de investigación. Es coordinadora del equipo de investigación de psiquiatría, del servicio de psiquiatría, perdón, del niño y del adolescente del Hospital Gregorio Marañón y co-investigadora principal del grupo Cibersan. Así que, bueno, Cova, muchísimas gracias por hacernos un hueco. Es que sé que estás de congreso, ¿no?, de la especialidad. Efectivamente. Así que muchísimas gracias por hacer el hueco en tu agenda y estar esta tarde con nosotros. Pues muchísimas gracias, Javier, por la invitación. Es un placer estar hoy aquí. Pues muchas gracias. Hoy, esta tarde, voy a hablar de medicina de precisión en trastornos del neurodesarrollo. Y nada, estos son mis conflictos de interés. He recibido financiación del Instituto de Salud Carlos III, de Angelini y de Exceltis por aspectos que no tienen que ver con los contenidos de los que voy a hablar hoy en esta presentación.
Cuando me puse a reflexionar sobre el título, que es un título que le sugerí yo a Javier, me planteé hasta qué punto iba a presentar algo que tuviera que ver con una realidad o era más bien algo desiderativo, utópico, que está demasiado lejos. Y tras haber vuelto a revisar toda la evidencia, creo que estamos en un punto intermedio. Estamos avanzando muchísimo en el conocimiento neurobiológico de los trastornos del neurodesarrollo, lo que nos está ofreciendo muchísimas oportunidades de empezar a pensar en la medicina de precisión como algo cercano, pero sí que es cierto que no es algo inmediato. De forma que a lo largo de la presentación voy a intentar sobre todo centrarme en contestar esta pregunta, que es una pregunta que se plantea Eva Loz, que es una investigadora de las que más esta investigación sobre biomarcadores en autismo está desarrollando en los últimos años, acerca de la posibilidad de si realmente estamos listos para llevar a cabo una medicina de precisión en los trastornos de neurodesarrollo como el trastorno del espectro autista. Este es el índice de los contenidos de los que voy a hablar esta tarde. En primer lugar, quiero hacer una muy breve introducción sobre los trastornos del neurodesarrollo. Voy a revisar los retos y oportunidades que identifico para la medicina de precisión en los trastornos del neurodesarrollo. Plantearé hacia dónde podemos ir, cómo podemos seguir avanzando en este campo y después me gustaría discutir con vosotros algunas reflexiones o conclusiones. Como sabéis, los trastornos del neurodesarrollo se definen como trastornos con origen durante el neurodesarrollo que con frecuencia van a tener sus primeras manifestaciones antes de empezar la etapa escolar y que se caracterizan por la presencia de un conjunto de déficits en el desarrollo que afectan al funcionamiento normal. Es una definición un poco tautológica, yo creo que es de las más tautológicas que tenemos en el DSM, pero sí que pone de manifiesto la importancia de tener en cuenta el neurodesarrollo, el desarrollo normal cuando estamos intentando identificar los trastornos de neurodesarrollo. Yo me permitiría quizás corregir esta definición del DSM para eliminar la palabra déficits y centrarnos más en entender que los trastornos de neurodesarrollo pueden ser más bien trastornos en los que va a aparecer un conjunto de atipicalidades, una desviación respecto al desarrollo normal, pero no siempre va a existir ese déficit, no siempre vamos a hablar de cambios cuantitativos, sino que en muchas ocasiones también lo que vemos son alteraciones cualitativas. Es un grupo de trastornos muy heterogéneo que incluye los trastornos de desarrollo intelectual, el TEA, el TDAH, los trastornos motores, los trastornos específicos del aprendizaje y los trastornos de la comunicación. Los trastornos del neurodesarrollo son trastornos multifactoriales que se dan por la interacción de variables genéticas y ambientales que pueden actuar en diferentes momentos del desarrollo, pero que habitualmente en el caso de los trastornos del neurodesarrollo de inicio más temprano van a actuar en etapas muy tempranas de la gestación. Las variantes y tanto de riesgo ambientales como genéticas en parte son compartidas entre los diferentes trastornos de neurodesarrollo y en función de la gravedad de estas alteraciones o en función del momento en el que actúan es posible que la evolución a lo largo del tiempo pueda ser diferente y con determinadas alteraciones que una persona acabe desarrollando un trastorno del espectro del autismo, mientras otra persona, por ejemplo, desarrollaría un TDAH. Hoy voy a centrarme principalmente en el autismo, que creo que es un paradigma de los trastornos del neurodesarrollo de inicio más temprano, que nos puede servir como ejemplo de lo que me gustaría discutir con vosotros hoy, pero muchas de las cosas que vamos a discutir también serían aplicables a otros trastornos del neurodesarrollo de inicio muy temprano, como la discapacidad intelectual. Como sabéis, los trastornos del espectro autista se caracterizan por la presencia de alteraciones en la comunicación social y en la interacción social y por la presencia de comportamientos repetitivos y restrictivos. Afecta al menos a un 1% de la población, aunque sabéis que están cambiando los datos de prevalencia continuamente y parece que esta prevalencia está aumentando, aunque podemos discutir los motivos por los que puede estar ocurriendo esto, y sabemos que es un trastorno que afecta más frecuentemente a varones y se asocia con una importante carga de enfermedad, porque afecta a personas en las etapas más tempranas del desarrollo y porque en muchos casos se asocia con un importante grado de disfunción. Cuando pensamos en la medicina de precisión, una de las cosas que podemos intentar saber es cómo aplicar dentro de los medicamentos que tenemos, dentro de los tratamientos que tenemos, cómo podemos identificar a aquellos que se pueden beneficiar más, a las personas que se pueden identificar más de un tratamiento específico. En general, en el campo de la psiquiatría sabemos que no hemos avanzado tanto como nos gustaría y esto se debe a muchas dificultades que si queréis en algún momento podemos discutir, pues las dificultades que tenemos con unas características, con unas categorías diagnósticas que no tienen una excesiva validez biológica, la presencia de una continuidad con sintomatología entre los diferentes trastornos, pero en el caso de los trastornos del neurodesarrollo tenemos que tener en cuenta que tenemos una dificultad adicional y es el hecho de que en realidad ni siquiera tenemos excesivas intervenciones terapéuticas desde el punto de vista farmacológico
que sean efectivas. De hecho, en el caso del autismo no existe ninguna intervención farmacológica que haya demostrado ser eficaz o que esté aprobada para los síntomas nucleares del autismo y solo tenemos 2 fármacos que tienen indicación que están dirigidos al tratamiento de sintomatología asociada, en este caso la irritabilidad, y son antipsicóticos atípicos. Además, una variable que también tenemos que tener en cuenta es que no solo tenemos tratamientos eficaces, sino que la tasa de efectos adversos en las personas con trastornos de neurodesarrollo está muy elevada. Todo esto lo que nos hace pensar es que estamos ante una necesidad claramente no cubierta y un campo en el que tenemos que seguir desarrollando investigación. Esto no quiere decir que no haya intervenciones, por ejemplo, psicosociales que hayan mostrado cierta efectividad en los trastornos de neurodesarrollo, pero sabemos que al menos para un grupo de pacientes estas intervenciones no son suficientes para que puedan adquirir un adecuado nivel de funcionalidad a lo largo de la vida. Al final, lo que nos encontramos en los trastornos del neurodesarrollo es algo similar a lo que vemos en otros trastornos médicos, pero de trastornos psiquiátricos, que es una dificultad para trasladar todos los conocimientos que estamos adquiriendo en los últimos años acerca de la neurobiología del autismo. Y si miráis publicaciones sobre genética, sobre neuroimagen, vais a ver que ha habido un boom, un absoluto crecimiento en el número de publicaciones sobre la neurología del autismo, y además son publicaciones informativas que nos hacen entender mucho más de lo que está ocurriendo, pero sin embargo no estamos siendo capaces de trasladar esos resultados, estos hallazgos, al desarrollo de terapias que sean realmente efectivas y que sean capaces de modificar la vida de nuestros pacientes. Debemos, por tanto, plantearnos por qué está ocurriendo esto. Y como os comentaba, hay algunas características que van a ser comunes, que son compartidas con otros trastornos psiquiátricos, pero hay algunos aspectos muy específicos de los trastornos del neurodesarrollo que me gustaría revisar con vosotros porque creo que explican por qué está siendo tan difícil desarrollar estrategias terapéuticas eficaces y medicina de precisión en trastornos del neurodesarrollo. Esta es Lorna Wing, que es una psiquiatra que es un referente en el mundo del autismo, que fue una de las primeras personas que se dedicó a tiempo completo a estudiar el autismo y que fue la que de hecho definió o la que describió por primera vez lo que hemos conocido siempre como síndrome de Asperger. Además tenía una hija con autismo. Ella plantea que la naturaleza nunca dibuja una línea sin difuminarla. Esto es así en el caso del autismo porque sabemos que los rasgos de autismo se dan obviamente en las personas con autismo, pero también están presentes en la población general, es decir, de forma que existe un solapamiento en estos rasgos TEA a lo largo de toda la distribución de la población. Se trataría, por tanto, de un diagnóstico dimensional. Por supuesto, van a estar más representados en las personas con autismo, pero si veis en la gráfica, a la izquierda, arriba, vais a ver cómo también muchas personas que no tienen un diagnóstico de TEA tienen puntuaciones similares a las de las personas con TEA y viceversa. Esto tiene una implicación clara que tiene que ver con el hecho de que en función de cómo establezcamos los criterios diagnósticos, que podría ser la línea roja que tenéis en las otras 3 gráficas, el número de pacientes que van a cumplir criterios diagnósticos y que por tanto vamos a incluir en esta categoría diagnóstica puede ser tremendamente variable. Y esto va a tener unas implicaciones claras, por supuesto, en cuanto a la provisión de servicios, a las intervenciones que vamos a realizar, pero también si nosotros queremos desarrollar intervención neurobiológica, porque probablemente los grupos van a cambiar de forma importante en función de cómo definamos estos criterios diagnósticos. Y de hecho, en un estudio en el que se analizó cómo había cambiado las tasas de prevalencia a lo largo de los años en función de los criterios diagnósticos empleados, se vio cómo existía un paralelo entre los cambios en los criterios diagnósticos y el aumento de los diagnósticos en TEA, debido a que progresivamente, como sabéis, se ha ido ampliando el espectro. Por supuesto, esta no es la única causa, pero sí nos hace pensar que si estamos intentando entender algo sobre la neurobiología de un trastorno y ese trastorno va viéndose definido de forma diferente a lo largo del tiempo, muchas veces vamos a tener dificultades para encontrar una consistencia en los resultados y que esos resultados puedan ser suficientemente informativos como para que seamos capaces de desarrollar estrategias que sean específicas y que realmente puedan dar respuesta a las necesidades terapéuticas de los pacientes. Además de la continuidad de estos rasgos de autismo o de la sintomatología TEA con rasgos que aparecen también en la población general, tenemos que tener en cuenta que va a existir una continuidad entre la sintomatología TEA y otros trastornos mentales. Entendiendo la psiquiatría desde una perspectiva dimensional, van a compartir síntomas tanto con otros trastornos como la discapacidad intelectual, con la esquizofrenia, con el TDAH. Y esto obviamente lo que nos indica es que van a ser trastornos, por un lado, que en muchas ocasiones nos va a interesar entenderlos,
de una manera dimensional, es decir, intentar aproximarnos desde un punto de vista transdiagnóstico, y también destaca la enorme complejidad a la que nos enfrentamos. No son trastornos que se limiten a esos síntomas centrales o nucleares que los definen, sino que van a estar compartiendo muchas características con gran parte de los trastornos psiquiátricos que vemos en otros ámbitos. Por tanto, cuando vemos una persona con un TEA, con un trastorno del espectro del autismo, no solo vamos a ver esos síntomas nucleares que tenéis en el centro, sino que además se van a dar manifestaciones sintomatológicas en otras dimensiones. Es muy frecuente la irritabilidad, el TDAH, la ansiedad, la depresión, los rasgos TOC, que en algunas ocasiones llegan a cumplir criterios diagnósticos y ya constituyen una comorbilidad como tal, pero que en muchas otras ocasiones aparecen como rasgos y afectan de forma importante el pronóstico. Y también debemos entender el TEA como un conjunto de síntomas o un conjunto de manifestaciones donde también es importante integrar el efecto que puede tener la capacidad intelectual, las habilidades de lenguaje y la capacidad de adaptación funcional, de forma que cada paciente va a tener una combinación diferente de todos estos factores que es realmente el paciente que tenemos ante nosotros. Desde el punto de vista biológico, como os comentaba, ha habido numerosos estudios y uno de los campos en los que más se ha crecido la investigación en este ámbito en los últimos años ha sido en el campo de la investigación acerca de la genética de los TEA. Como comentaba, los TEA son complejos desde el punto de vista clínico, y lo que también hemos visto es que desde el punto de vista genético son trastornos complejos. Lo que se ha visto es que el riesgo de TEA se puede explicar principalmente por 3 tipos de variantes. Tendríamos mutaciones de novo, que aparecen por primera vez, no son heredadas, aparecen por primera vez en la persona que va a desarrollar el cuadro, que originan una pérdida de función de la proteína derivada del gen que se ve afectado, que serían las que tenéis en la gráfica de la izquierda arriba y abajo en rojo. Estas mutaciones son muy poco frecuentes, pero tienen un gran tamaño del efecto, tienen una gran penetrancia, de forma que si aparecen, casi la persona que se ve afectada en casi todas las ocasiones va a presentar un fenotipo, y normalmente va a ser un fenotipo bastante grave. Otra fuente de variabilidad genética que aumenta el riesgo de autismo son las variaciones en el número de copia, lo que se suelen denominar CNVs, que las tenéis en azul en la gráfica, y que son variantes que afectan a más genes, son variantes que suelen ser unos miles de pares de bases, que incluyen por tanto varios genes, y que se van a dar con mayor frecuencia que estas mutaciones raras de novo de las que hablábamos en la población, y van a tener algo menos de penetrancia. Suelen ser también variantes que, si aparecen, van a producir alteraciones en el fenotipo, pero va a existir mayor variabilidad fenotípica. Y finalmente, probablemente casi no lo veáis, a la derecha, en la gráfica de arriba a la izquierda, veréis que hay unos puntitos de color turquesa. Eso es la influencia de la variación genética común. La variación genética común es la variación genética poligénica, que aumenta también el riesgo de TEA y que de hecho es el responsable de la mayor parte de la variabilidad de la población general, sobre todo si tenemos en cuenta estos rasgos de TEA que aparecen en la población general. Sin embargo, cada una de las variantes incluidas en la variación genética común va a tener muy poco impacto sobre el riesgo en un individuo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta variación genética común, aunque de forma individual no vaya a afectar de forma inmediata el riesgo de que una persona presente habitualmente un TEA, sí que puede modificar de forma importante determinados evolución o determinadas manifestaciones, incluso en aquellas personas que presentan una alteración poco frecuente de alta penetrancia. De forma que sí que encontramos una variación genética común que predispone a TEA en la población general, y aunque presentar algunas de estas variantes no aumentan el riesgo de TEA, si presentamos muchas es posible que podamos presentar un trastorno tipo TEA, o si las presentamos en combinación con una alteración genética menos frecuente, es probable que se asocie con una mayor gravedad. A la derecha tenéis algunos de los genes que se han replicado de forma más consistente, que son genes que habitualmente se van a expresar de forma importante en el cerebro, pero que tienen habitualmente otra característica, y es que son genes muy pleiotrópicos. Pleiotropía implica que son genes que van a tener diferentes funciones en diferentes órganos y sistemas a lo largo de diferentes etapas del desarrollo, de forma que no solo debemos entenderlos como genes que van a afectar la función, por ejemplo, de una proteína, sino que normalmente van a afectar la función de esa proteína en diferentes momentos, y por tanto las implicaciones de tenerlos alterados no suelen restringirse a un momento temporal o a una región cerebral o del cuerpo definida.
Por tanto, si pensáis en aquella foto que teníamos al principio de los síntomas nucleares del autismo, que son los que los definen, en realidad tenemos que pensar que aquí hay que tener en cuenta que el autismo no va a ser tan sencillo y que más bien es una constelación de diferentes fenómenos, de diferentes manifestaciones, de diferentes formas de expresión de la psicopatología que lo hacen extremadamente complejo. Es un trastorno donde vamos a tener altas tasas de comorbilidad psiquiátrica y médica, donde además tenemos que tener en cuenta estas variables que planteábamos de trastornos del lenguaje, de trastornos del desarrollo intelectual y finalmente entender que los trastornos del neurodesarrollo, en especial los trastornos tipo TEA, van a ser trastornos complejos, dimensionales y con altas tasas de comorbilidad. Un segundo aspecto que me parece importante que debemos tener en cuenta cuando intentamos abordar el tema de la medicina de precisión en los trastornos del neurodesarrollo tiene que ver con el hecho de la heterogeneidad. Y hay una frase que se suele repetir mucho en este ámbito, que es una frase que dijo Stephen Shore, que es un profesor de educación especial, que él mismo tiene TEA, que plantea que si tú has conocido a una persona con autismo, lo que has conocido es a una persona con autismo. No puedes decir prácticamente nada de la población de todas las personas con TEA. Y de forma similar, Stuart Duncan, que es otro activista en este ámbito, lo ha dicho de otra manera, pero que refleja más o menos lo mismo. El autismo es una única palabra que intenta describir millones de historias diferentes. Esto lo que pone de manifiesto es que cuando uno ve un grupo de personas que han recibido todos el diagnóstico de TEA, ¿no? Y que, como ya decíamos, ya de por sí, desde un punto de vista clínico, muchas veces ya van a presentar diferencias, en realidad no estamos viendo una población homogénea, sino que estamos viendo una población que es tremendamente heterogénea. Es heterogénea desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de capacidad funcional y inferimos que también probablemente desde el punto de vista biológico, que es lo que también nos sugieren las diferentes vías genéticas que parecen estar implicadas en los trastornos del neurodesarrollo. Lo que hemos encontrado en los diferentes estudios es que va a existir enorme variabilidad en todos los niveles que hemos ido estudiando y que esa variabilidad no solo se da en el estudio transversal, sino también en el estudio a lo largo del desarrollo o el estudio longitudinal. Esto implica que incluso cuando alguien tiene una alteración genética bastante homogénea, con un tamaño del efecto grande, con alta penetrancia, como puede ser un síndrome de lección 22q11, que lo tenéis aquí representado, habitualmente en contra de muchas de nuestras expectativas, en muchas ocasiones no vamos a encontrar las mismas manifestaciones clínicas. Es cierto que habitualmente tenemos unas manifestaciones sindrómicas que las tenemos descritas, como en el caso de la lección 22q11, lo que se conoce como el síndrome velocardiofacial, pero cuando realmente vamos estudiando a los diferentes pacientes, vemos que cada paciente va a presentar una constelación de síntomas bastante variable. Y esto es muy importante porque nos habla de que muy pocas veces vamos a conseguir grupos realmente homogéneos, incluso aunque estudiemos pacientes que presenten una misma alteración genética. Otro tercer aspecto que creo que es fundamental y que hasta un cierto punto es inherente a que el TEA es un trastorno del neurodesarrollo es la importancia de entender el trastorno del neurodesarrollo como algo dinámico que se da en el contexto de lo que conocemos sobre el neurodesarrollo normal. Y esto puede parecer un poco de perogrullo, pero quería compartir con vosotros algunas ideas que quizás os permitan pensar en relación con las dificultades que nos va a suponer esto para poder desarrollar estrategias de medicina de precisión. Esta es Hayley Moss, que es también una persona con autismo, que es abogada en los Estados Unidos y que tuvo un autismo no verbal durante muchos años y posteriormente fue avanzando y ha conseguido llegar a tener un muy buen nivel de adaptación funcional en un contexto normotípico. Ella planteaba que puedo alcanzar algunos hitos del desarrollo o de la sociedad a nivel social en un orden diferente al de mis compañeros, pero al final soy capaz de conseguir esas pequeñas victorias a mi tiempo, ¿no? A mi ritmo. Lo que vemos cuando analizamos las trayectorias de las personas con autismo es de nuevo que existe una enorme heterogeneidad. Es cierto que las personas que tienen peor funcionamiento cognitivo, las personas que tienen menos lenguaje van a tener más dificultades, pero incluso en aquellas personas que tienen factores de mal pronóstico, en algunas ocasiones vemos mejorías muy significativas y un buen nivel de adaptación funcional. Esto nos habla de las características dinámicas de los trastornos de neurodesarrollo, o en este caso del TEA, y también ofrece una visión optimista, ¿no? Acerca de las posibilidades de la intervención. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando tenemos a un
paciente con un trastorno del espectro autista, vamos a poder ser capaces de diagnosticarle pues, a partir del año, de los 2 años de vida, cuando aparecen los signos de alarma, cuando aparecen las primeras manifestaciones clínicas, pero sin embargo esas manifestaciones clínicas van a ser consecuencia de eventos que han tenido lugar mucho antes durante el desarrollo. Y esto es importante porque si de repente aplicamos una estrategia en este momento y nos fijamos en las alteraciones que tienen en ese momento lugar, quizá no estamos ayudando a corregir los déficits que realmente han desencadenado las manifestaciones clínicas que tenemos ante nosotros. Muy importante tener en cuenta que el neurodesarrollo no es un proceso lineal, que es un proceso altamente complejo, que está regulado por numerosas proteínas, por un sistema muy complejo y donde además existen lo que se conocen como periodos críticos o sensibles de desarrollo. Estos son periodos de plasticidad aumentada, son periodos en los que realmente el cerebro está preparado para adquirir determinadas funciones y si no se hace en ese momento es posible que no se consiga más adelante. De forma que cuando uno está desarrollando una estrategia terapéutica o está pensando en hacer estrategias de medicina de precisión en personas con TEA, tiene que tener en cuenta que no todos los momentos o no intervenir en todos los momentos puede tener el mismo efecto y que las intervenciones dirigidas a según qué dominio tienen que estar desarrolladas en los momentos idóneos para ello. Y luego hay otros elementos asociados a los trastornos de neurodesarrollo que también tenemos que tenerlo en cuenta si queremos identificar, por ejemplo, dianas terapéuticas. Cuando una persona, por ejemplo, debido a una alteración genética, una alteración ambiental, se produce una alteración inicial en el desarrollo, normalmente los fenotipos que vemos a corto y a largo plazo no son la consecuencia directa de esa alteración, sino que son también la consecuencia del efecto cascada, ¿no? De lo que ocurre después. Aquí los cubos pues, pueden progresivamente ir cayéndose, pero también el organismo pone en marcha una serie de mecanismos compensatorios u homeostáticos, de forma que en un momento determinado podemos ver, por ejemplo, un incremento de la actividad GABAérgica en un paciente. Y esa actividad GABAérgica quizá no es la causa de la sintomatología, sino puede haber sido un mecanismo compensatorio y realmente intervenir sobre esa alteración no necesariamente va a conseguir revertir el fenotipo. Con todo esto se transmite la importancia de tener en cuenta la complejidad de todas estas situaciones y que si en algún momento identificamos una diana sobre la que queremos intervenir, no solo hay que pensar dónde, sobre qué receptor, sobre qué sistema, sobre qué circuito, sino también en qué momento, puesto que las funciones de esos sistemas o circuitos pueden variar a lo largo del desarrollo o su influencia sobre el fenotipo, sobre la enfermedad que tenemos ante nosotros, también puede ir variando a lo largo del tiempo. Es muy importante tener en cuenta que algunas alteraciones que presentan las personas con TEA no parecen ser constantes a lo largo de la vida de las personas con este diagnóstico y, por ejemplo, en estudios de resonancia magnética funcional se ha visto que el patrón podría estar invertido en la infancia respecto a los adultos. Esto lo que tiene como consecuencia evidente es que no podemos limitarnos a estudiar un único grupo de edad si tenemos un interés en poder entender la enfermedad, pero también en intentar desarrollar intervenciones eficaces. Es muy importante entender todo el fenómeno para poder saber cómo intervenir en cada momento específico. Y de la misma manera, y esto sí que es un elemento bastante característico de los trastornos del desarrollo, hay que tener en cuenta que cuando uno hace un ensayo clínico, cuando uno quiere evaluar una intervención, en el caso de trastornos como los trastornos del desarrollo, hay una mejoría inherente al crecimiento, al avance de los niños y los adolescentes que independientemente de que puedan tener un trastorno del neurodesarrollo, que en este caso, por ejemplo, sería un síndrome de lección 22q11 en la línea verde, pueden experimentar mejorías porque es lo esperable con el desarrollo normal. Por tanto, si uno implementa una intervención, que en este caso sería la línea discontinua, es posible que tardemos en poder ver el efecto de esa intervención porque no vamos a ser capaces de separarlo de ese avance que de todas formas está experimentando el niño. Y normalmente nos orienta a que van a ser necesarias intervenciones más a largo plazo, dado que intervenciones cortas va a ser poco probable que vayan a conseguir modificar las trayectorias de una forma significativa. Por tanto, tenemos que entender que debemos entender el papel del tiempo, entender estos trastornos como trastornos dinámicos y tenemos que dar intervenciones que duren el suficiente tiempo, pero sobre todo lo que es muy, muy importante es que tengamos en mente que es muy importante intervenir de forma muy, muy precoz. O si no podemos hacerlo de forma muy, muy precoz, porque estamos hablando de etapas muy, muy precoces en el embarazo, intentar identificar en qué periodo crítico, de qué forma podemos regular la intervención para obtener el máximo beneficio terapéutico, por ejemplo, beneficiándonos de las ventanas de oportunidad, ¿no? O estos periodos sensibles del desarrollo.
Y nada, este es un ejemplo muy breve de un trastorno autosómico recesivo que altera los lisosomas, que se asocia que es la enfermedad de Hurler, que se asocia con fallos multiorgánicos, una mortalidad muy elevada y que se trata con un trasplante de células del cordón umbilical. Y en función de cuándo se haga ese trasplante, a los 4 meses, a los 12 meses o a los 26 meses de edad, la evolución es totalmente distinta. La línea más clarita sería el desarrollo cognitivo normal y veis que cuando ese trasplante se hace a los 4 meses de edad, vamos a conseguir los resultados más beneficiosos. Y un aspecto que creo que es importante que también tengamos en cuenta es que las personas, el autismo es algo inherente a la personalidad de la persona que tiene este trastorno. No es una enfermedad que acontece cuando uno es adulto, forma parte de esa identidad y tenemos que tenerlo en cuenta cuando se diseñan intervenciones. Esta Temple Grandin es una investigadora que también tiene TEA y que ha desarrollado muchísima labor de divulgación sobre el tema y ella plantea que si pudiera chasquear mis dedos y ser no autista, no lo haría porque autismo es parte de lo que yo soy. Tenemos que entender una serie de retos metodológicos, éticos, regulatorios que han dificultado muchísimo desarrollar los ensayos clínicos en TEA y en otros trastornos de neurodesarrollo y que pueden condicionar la información que tenemos en estos momentos. Bueno, y ante estos retos, ¿qué nos planteamos? Pues lo básico es intentar que los retos finalmente se conviertan en oportunidades, entender que tenemos estas dificultades e intentar enfrentarnos a ellas de una manera que nos permita dar respuesta, ¿no? a estas dificultades y a las necesidades de los problemas. Si queréis una revisión sobre este tema, hicimos una revisión súper extensa que publicamos el año pasado que desarrolla muchas de estas ideas si alguno estáis interesados. Muchos de los ejemplos que os voy a poner son parte del proyecto Aims to Trial, que es un proyecto multicéntrico europeo donde participan muchos grupos clínicos, preclínicos, donde participan personas con autismo y que busca integrar la información que tenemos ahora disponible y generar nuevas fuentes de información para facilitar entender mejor los trastornos del neurodesarrollo, en este caso el trastorno del espectro del autismo, validar biomarcadores, hacer modelos animales con la finalidad última, como veis abajo, de hacer una red de ensayos clínicos que permita evaluar moléculas, nuevos tratamientos para las personas con TEA lo más rápido posible. Para ello se incluyen diferentes cohortes, se van a incluir también muestra de pacientes con alto riesgo genético de trastornos del espectro del autismo y se va a intentar pues acelerar todo el proceso en el desarrollo de la medicina de precisión. Una de las formas en las que podemos mejorar los tratamientos o acercarnos a la medicina de precisión es intentarlos incorporar los hallazgos de los estudios genéticos al tratamiento de los pacientes y para ello podemos utilizar estos hallazgos para mejorar nuestro conocimiento sobre la fisiopatología de los trastornos, nos pueden permitir identificar factores protectores y a corto o medio plazo nos planteamos que también podamos ser capaces de dirigirlos a la mutación. En realidad, los trastornos, los hallazgos genéticos lo que nos permiten es identificar qué funciones o qué proteínas pueden estar alteradas en las personas que tienen una determinada alteración genética. Nos puede, a través de ello, facilitar e identificar posibles dianas terapéuticas, desarrollar modelos animales y, finalmente, intentar desarrollar intervenciones o estudios que podamos trasladar a las poblaciones clínicas humanas. Como os comentaba previamente, se han identificado más de 100 genes que pueden aumentar el riesgo del autismo y a pesar de que parezca algo un poco inabarcable, que son muchos genes, una de las cosas positivas es que se ha visto que gran parte de estos genes van a converger en funciones biológicas similares. Muchos de ellos están implicados en la estructura sináptica o su función, en la regulación de la cromatina, en la regulación de la transcripción de las proteínas, tienden a expresarse de forma preferente en algunos momentos del desarrollo y en algunos tipos celulares determinados. Esto es tremendamente útil porque si somos capaces de caracterizar en qué momento temporal, en qué lugares se expresan estos genes de forma predominante, no va a ser necesario probablemente desarrollar una estrategia dirigida específicamente a un gen, sino que podemos intentar ir dirigiendo nuestras estrategias a esos procesos de forma más generalizada. Un campo en el que se ha desarrollado mucha investigación y que nos acerca a la medicina de precisión es intentar estudiar pacientes con CNVs o con alteraciones genéticas poco frecuentes con alta penetrancia, como puede ser el síndrome de X frágil. El síndrome de X frágil se produce por la expansión de un triplete CGG que cuando alcanza más de 200 copias, un número de más de 200 copias, produce una inhibición de gen FMR1 y no se produce la proteína FMRP.
La proteína, esto ha permitido desarrollar numerosos modelos animales porque es algo que podemos replicar y nos ha permitido entender cuál es el papel de la proteína FMRP, que la tenéis ahí señalada con la flecha naranja. FMRP es un regulador maestro en la sinapsis, de forma que está implicado en muchísimos procesos biológicos. Es otro de esos genes, como os comentaba, que son tremendamente pleiotrópicos, que van a ejercer un montón de funciones. Y a través de las funciones que hemos visto que FMRP ejerce en la neurona, en la sinapsis, hemos podido identificar posibles targets o posibles dianas para realizar intervenciones, que las tenéis aquí señaladas. Todas las que tienen una flecha azul son aquellas que en las que se ha desarrollado posteriormente investigación con determinados fármacos que buscan regularlas. Y de hecho es un campo en el que se han llevado a cabo numerosos ensayos a lo largo de los años. Como podéis ver aquí, se han desarrollado más de 20 ensayos que han buscado mejorar la clínica del síndrome de X frágil basándose en estos hallazgos. Lamentablemente no han conseguido tener unos resultados consistentes y es una de las cosas que han hecho reflexionar a las personas que trabajan en este campo acerca de por qué ha podido ocurrir para dirigir nuevas investigaciones. Algunas cosas que hemos aprendido es que probablemente hemos intervenido demasiado tarde en muchas ocasiones, que no hemos tenido en cuenta la heterogeneidad clínica y biológica, que no hemos utilizado medidas que sean suficientemente sensibles al cambio, que no se han incorporado de forma adecuada los biomarcadores. Es posible que también los tamaños muestrales, que en los estudios de enfermedades raras suelen ser pequeños, se hayan podido influir. Puede ser, como os comentaba antes, de que sean necesarios estudios más largos. Por supuesto, aunque tuviéramos un buen modelo animal de X frágil, no deja de ser un modelo animal y puede ser que por eso no hayamos podido trasladar esos mecanismos y por supuesto lo que comentábamos también, son genes muy pleiotrópicos, no solo actúan en un momento temporal, si lo modificamos es difícil saber cuáles pueden ser las consecuencias o cuál puede ser el momento más adecuado para llevar a cabo la intervención. En un intento de por lo menos sacar algo de estos ensayos que podamos aplicar de forma inmediata, en uno de los ensayos clínicos que se está desarrollando en el contexto de AIMS2 Trials, lo que se ha planteado es que como el arbaclofen, que es un fármaco que actúa sobre el sistema GABAérgico, tenía mejores resultados en los niños más jóvenes y que tenía mejor nivel de lenguaje, en el caso del ensayo de AIMS2 Trials se ha incorporado esa información y se ha dirigido el ensayo a esta población. No todo es preocupante o no todo es tan preocupante como ha ocurrido en el síndrome de X frágil. Sí parece haber resultados bastante prometedores para trofinetide, que es una molécula que es un análogo de la IGF-1 en el síndrome de Rett. IGF-1 de nuevo es una molécula tremendamente pleiotrópica que va a tener muchísimos efectos en el desarrollo, pero de momento los resultados están siendo positivos y hay ensayos ya en fase 3. Y también lo que se está avanzando mucho es en estrategias que puedan modificar o que ir dirigida de forma específica a las alteraciones genéticas, como son los resultados tremendamente prometedores y esperanzadores para la atrofia espinal muscular, donde los oligonucleótidos antisentido, las intervenciones con este tipo de estrategias están consiguiendo revertir algunas de las consecuencias negativas de la enfermedad. Importante tener en cuenta que aunque estemos en un trastorno, como comentábamos antes, un trastorno genético con una alta penetrancia, existe una enorme variabilidad. Por ejemplo, en el síndrome de X frágil, a pesar de que todos los pacientes tienen la misma alteración genética, no todos presentan las mismas alteraciones proteicas, de forma que no, si hacemos un fármaco que modifica esa variable, posiblemente no sea útil para los pacientes y tengamos que pensar en estratificar. Y tener en cuenta que una de las variables que puede ser importante para condicionar estas diferencias en la manifestación fenotípica en síndromes genéticos, por ejemplo, puede ser la variación genética común. La variación genética común vamos a poder utilizarla, pues por ejemplo nos podemos plantear utilizar polygenic risk scores para intentar explicar las diferencias de la respuesta a los tratamientos, para hacer una subtipificación, para hacer estrategias de enriquecimiento para los ensayos clínicos, puede permitirnos identificar variables protectoras, puede ser que nos ayude también a entender mejor las vías biológicas afectadas en el TEA, puesto que tienden a convergir las alteraciones en la variación genética común con las de la variación genética rara, o incluso a veces permiten identificar nuevos targets, nuevas dianas terapéuticas. Por ejemplo, en otras enfermedades se ha visto cómo los GWAS tienden a replicar algunas de las dianas que emplean los fármacos más empleados, pues por ejemplo las dianas de las estatinas en el caso de la hiperlipidemia. Al final tenemos que de alguna manera ser capaces de diseccionar esa heterogeneidad que vemos en los TEA y ser capaces de identificar subgrupos biológicamente más homogéneos que nos vayan a permitir entender mejor lo que ocurre y sobre todo poder diseñar estrategias más dirigidas de tratamiento. Y para eso es muy importante que se continúe realizando investigación en biomarcadores que, como sabéis, van a ser características que pueden ser medidas de una forma objetiva y que puedan ser pues, indicadoras de un proceso biológico normal, un proceso patológico o de una respuesta a la terapia.
En el caso del autismo nos interesan especialmente los marcadores de estratificación que nos permitan orientar tratamientos, y simplemente traigo esta diapositiva un poco para que se nos olvide mucha de la investigación que se ha hecho en biomarcadores en psiquiatría, y en concreto en los trastornos del neurodesarrollo se ha hecho comparando casos con controles, y cuando se analizan los tamaños del efecto, cuando se ven las distribuciones, lo que cada vez más claro es que tenemos que abandonar este tipo de diseños debido a que hay un importante solapamiento y que hay mucha variabilidad en los efectos, sin que esto implique que una variable determinada no pueda ser útil para dirigir medicina de precisión. Por ejemplo, si veis arriba, si veis las distribuciones de control y autismo, si las consideramos globalmente, puede ser que sean dos distribuciones bastante similares, pero no si conseguimos subdividir los grupos de autismo y comparamos, por ejemplo, el morado claro que tenéis abajo con el amarillo. La estratificación podemos hacerla en función de muchas variables. Ejemplos puede ser hacer una estratificación en función de variables de neuroimagen, una estratificación en función de variables genéticas o moleculares, pero también cada vez hay mayor interés en hacer una estratificación en función de variables clínicas o cognitivas, o incluso en función de una variable tan sencilla como el sexo, porque quizá ya estratificar las muestras en función de esta variable nos va a dar una información que resulte útil. Y simplemente tener en cuenta, como hablábamos antes, que esta estratificación también tiene que tener en cuenta el estadio de desarrollo, puesto que determinadas alteraciones, como están a la izquierda, pueden estar presentes solo en la infancia, pero otras pueden aparecer con efectos contrarios según el momento en el que estemos analizando a los pacientes, y si no lo tenemos en cuenta podemos ver que no hay diferencias cuando en realidad es que es un efecto del desarrollo. Los biomarcadores más prometedores en este ámbito tienen que ver pues, con el seguimiento de los ojos, el electroencefalograma, la resonancia magnética, y sobre todo a lo que se está yendo es a hacer una integración multimodal, ¿no? de todos estos biomarcadores, y un manejo o una aproximación a estos problemas alejándonos, como os comentaba, del modelo caso-control para intentar utilizar más modelos, por ejemplo, normativos. En este sentido es muy prometedor que se ha validado por primera vez un biomarcador, es un biomarcador de los potenciales evocados que se llama N170, que se valida como un biomarcador de respuesta al tratamiento para los estudios que se puedan hacer en TEA, y que se está utilizando también en el ensayo que os comentaba previamente. Otros aspectos que puede tener sentido en el caso específico del TEA es intentar utilizar las alteraciones del sistema serotoninérgico que se encuentran en aproximadamente una tercera parte de los pacientes con TEA como una posible variable de estratificación, y esto es algo que se está también evaluando en MS2 Trials a través del uso de la tianeptina para intentar identificar un subgrupo que se pueda beneficiar de estrategias que estén dirigidas al sistema serotoninérgico. Como os comentaba, no podemos dejar de tener en cuenta el aspecto del desarrollo, de forma que otra forma en la que podemos avanzar es intentar evaluar a personas en etapas más precoces, y esto es algo que también se está desarrollando en el contexto del estudio MS2 Trial a través del estudio de niños con alta probabilidad de desarrollar TEA, hermanos de niños que ya tienen un diagnóstico de TEA ya durante el embarazo. Por supuesto, tenemos que intentar mejorar los modelos animales, pero no solo debemos centrarnos en modelos clásicos, como pueden ser los modelos de ratones, sino que tenemos que ampliar modelos con pez cebra, con moscas y con cada vez más con, por ejemplo, células con IPSS, ¿no? con células que nos van a permitir hacer modelos in vitro que sean representativos de lo que ocurre en el paciente. Y de hecho hay un estudio basado en IPSS que se realizó en relación con las alteraciones en el gen SHANK3, que es el responsable del síndrome de Phelan-McDermid, que ha permitido identificar posibles fármacos útiles en este trastorno, y en este caso, en este estudio, tras identificar que el valproico y el litio podían ser dianas terapéuticas, o más bien terapias potencialmente útiles dirigidas, ¿no? a resolver las alteraciones debidas a la falta de SHANK3, se administró litio a un paciente con una mejoría significativa. Es un caso único, pero empieza a ser un ejemplo de cómo podría dirigirse la medicina de precisión en este ámbito. Importante tener en cuenta que toda esta cantidad de datos, toda esta gran dimensionalidad, la necesidad de integrar modelos con este grado de dinamismo temporales, espaciales, obligan a desarrollar y ampliar modelos estadísticos altamente complejos, y hay un ejemplo muy reciente que se ha publicado en la revista Nature Medicine hace un par de años, en el que a través de un análisis tremendamente complejo de muchas fuentes de datos ha sido por primera vez posible definir un subtipo de autismo que tiene una manifestación asociada con la dislipidemia. Luego es un nuevo ejemplo de algún tipo de análisis que nos dirige o nos acerca a la medicina de precisión.
¿Hacia dónde tenemos que ir? Bueno, pues cada vez más tenemos que intentar entender cómo la variación genética común o cómo los factores de riesgo ambientales pueden afectar las variables del desarrollo en las personas con TEA, seguir estudiando a poblaciones que no se han estudiado de forma importante, de forma suficiente, como os comentaba, pues los fetos, los niños muy pequeños que tienen alta probabilidad de tener autismo porque son hermanos, por ejemplo, niños más pequeños con TEA, incluso antes del diagnóstico, personas con comorbilidades, que a veces también son un subtipo biológico de interés. Hay que intentar aumentar el número de pacientes con enfermedades raras, porque también nos va a permitir hacer ensayos clínicos. Utilizar modelos animales, pero sobre todo aprovecharlos para identificar mejor las ventanas de oportunidad para la intervención. Hay que intentar establecer también pues, cuál es el momento óptimo para intervenir, cuál tiene que ser la dosis y cuál tiene que ser la duración de las intervenciones. Tener en cuenta la combinación de las terapias farmacológicas con las terapias psicosociales, que son la norma en este ámbito. Seguir trabajando en la validación de los biomarcadores y también hacer ensayos rápidos que nos permita ver si determinada molécula puede ser útil antes de pasar rápidamente, si esa molécula se considera que puede ser potencialmente útil, a hacer ensayos clínicos en grupos de pacientes. Para ello, el estudio EMS2 Trials pues está abordándolo de una manera amplia, como os comentaba previamente, está utilizando también un estudio de 6 dominios de biocomportamentales que también son analizables en los modelos animales, que los tenéis aquí a la derecha, y se espera que todo el conocimiento que vaya obteniéndose en cada uno de los paquetes de trabajo finalmente acabe ahí abajo a la derecha, donde están estas redes, ¿no? de ensayos clínicos que puedan traducirse en mejorías en los pacientes. Por supuesto, no podemos olvidar los aspectos éticos, que no voy a revisar con detenimiento, pero tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de intervenciones tremendamente tempranas. Podemos estar hablando de intervenciones en etapas muy tempranas del desarrollo y eso evidentemente origina preocupaciones, origina riesgos, de forma que es muy importante que se desarrolle un diálogo sobre este tema lo más interesante posible, y de hecho ya hay estudios en animales que sugieren que algunas intervenciones potencialmente eficaces, como puede ser la bumetanida para revertir el fenotipo de autismo, puede tener otros efectos negativos sobre el desarrollo a largo plazo, de forma que tenemos que ver siempre cuál es el balance riesgo-beneficio y ante la duda, por supuesto, siempre darle prioridad a la seguridad. Y para finalizar, uno de los aspectos que también comentaba Stefan Leucht en su presentación es que ante esta pregunta no solo es importante plantearnos si estamos listos para la medicina de precisión en el autismo, sino quién quiere esta medicina de precisión. Y en este sentido creo que es muy importante, como también planteaba Stefan, que se escuche las voces de las personas que viven con el autismo, ¿no? Hay un discurso que puede venir del ámbito más médico que muchas veces está en total contraposición con el que viene del ámbito del TEA, de las personas con autismo y de sus familiares. En el caso del autismo esto es muy marcado también por la existencia de estos modelos, estos movimientos que promueven la neurodiversidad y que nos tienen que hacer pensar cómo queremos orientar nuestra investigación. En este sentido, Temple Grandin lo que plantea es que la gente habla de curar el autismo, pero si quitaras todas esas características, ¿quién diseñaría la próxima computadora, ¿no? El próximo ordenador? Es importante entender eso. Hay términos como curar que a muchas personas con autismo les resultan tremendamente perturbadores y eso lo tenemos que tener en cuenta cuando desarrollamos las intervenciones. En este sentido, por ejemplo, cuando se han analizado las prioridades de las personas con diagnóstico de TEA, las personas que están en el espectro y los profesionales, muchas veces no estamos de acuerdo en qué consideramos prioritario o cuáles son los aspectos más importantes. Y si incluimos a los familiares, también veremos una fuente adicional de discordancia, de forma que tenemos que preguntar y sobre todo debemos guiarnos por lo que las personas con autismo o las personas que viven con personas con autismo nos puedan orientar o nos puedan plantear como sus necesidades prioritarias. Bueno, para concluir, simplemente plantearos que sigue existiendo limitaciones en la traslación de los avances en el conocimiento, de lo que sabemos sobre la neurobiología a intervenciones eficaces. Creo que es lo prioritario seguir identificando o intentar identificar nuevas dianas, pero también optimizar las opciones que tenemos e identificar y validar biomarcadores de estratificación. Es muy importante entender dónde, en qué receptor, dónde queremos intervenir, pero sobre todo cuándo. Es importante que los proyectos sean amplios, que tengan un enfoque dimensional, transdiagnóstico, translacional, desde una perspectiva del desarrollo con muestras suficientes. Tienen que ser, por tanto, proyectos ambiciosos, multicéntricos. Y por eso también es importante pensar que tenemos que acceder a grandes bases de datos, que tenemos que funcionar desde la cooperación, porque si no, esto no va a ser posible. Y por supuesto, y esto no lo podemos olvidar, tenemos que escuchar a las personas con autismo, a sus familiares, a sus cuidadores, porque es la única forma en la que verdaderamente vamos a hacer estrategias que mejoren su vida y vamos a poder verdaderamente desarrollar medicina de precisión en esta población. Nada, simplemente cerramos con esta frase de Temple Grandin: soy diferente, no soy menos, y muchas gracias por vuestra atención.
Muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que ha sido brillante cómo has podido además integrar grandes áreas de conocimiento de un área, ¿no? Del espectro del autismo que es muy amplio. Así que muchas gracias. De forma muy simplista y preintuitiva, ¿no? Podríamos imaginarnos que al ser un trastorno del neurodesarrollo, pues que sería muy fácil encontrar biomarcadores a nivel genético, moleculares, etcétera, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Los datos que has demostrado son abrumadores. No sé si decir esperanzadores, yo creo que tenemos que tener un enfoque positivo, ¿no? Pero estamos muy lejos, ¿no? A nivel genético, se ha hablado tradicionalmente del overlap que hay entre el autismo y la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Que quizás da pie a hablar de la esquizofrenia como también un trastorno de neurodesarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Este overlap en ciertos marcadores o asociaciones genéticas que hay entre estos dos grandes síndromes, ¿crees que tiene que ver con estos datos que mostrabas en los que los caracteres pueden estar presentes en la población, están presentes y no solo en aquellos que clasificamos ya con criterios diagnósticos de TEA o de autismo? Tiene que ver también con otros aspectos, como que igual son pacientes que no han presentado el fenotipo o los síntomas o alteraciones o diferencias a nivel conductual hasta la edad adulta, y ahí somos menos capaces los psiquiatras de adultos de identificar esos síndromes. O no sé, ¿qué opinas tú de todo esto, Comar? Bueno, es que esa es una muy buena pregunta, es un tema súper interesante. A ver, yo creo que hay, teniendo en cuenta un poco como que en el autismo tenemos como esas diferentes fuentes de variabilidad genética, hay algunas variantes que sí son como más específicas, ¿no? Si uno tiene una deleción de estas o una mutación que hace una pérdida de función de la proteína, normalmente el fenotipo va a ser muy grave, la presentación va a ser muy precoz y es muy poco probable que esa persona vaya a pasar desapercibida o que pueda desarrollar una psicosis, ¿no? Entonces, lo que sí que está ahí en esa línea más gris, donde sí que puede existir más solapamiento con los trastornos psicóticos o con la esquizofrenia, es más en las CNVs y en la variación genética común, ¿no? Donde sí que puede existir mecanismos compartidos. Y ahí lo que yo creo que tenemos que pensar es que luego va a haber, como lo que hablábamos, como la penetrancia no es completa, como siempre estamos hablando de que si tú tienes una CNV, pues aproximadamente el 30% de las cosas están compartidas y luego hay mucha variabilidad, ahí es donde entran el resto de variables, ¿no? Que es la variación genética común, donde es la variación, las variantes o las variables ambientales. Entonces yo creo que realmente todavía sabemos poco, pero probablemente todo tenga mucho que ver un poco lo que planteaba también con relación con TDAH, ¿no? Con el momento en el que actúa la alteración, en el momento en el que lo grave que sea esa alteración va a determinar. Yo sí que estoy bastante en la idea de que existe bastante continuidad, ¿no? En los mecanismos biológicos que explican los diferentes trastornos, aunque haya algunas cosas que sean más específicas, ¿no? Sí que es cierto que a nivel clínico, sobre todo en psicosis de inicio temprano, sí que vemos muchas veces ese solapamiento, ¿no? de las personas que tienen rasgos de trastornos de neurodesarrollo, rasgos TEA, quizá no un diagnóstico de TEA como tal, pero que luego tiene más propensión a desarrollar esquizofrenia. Y probablemente cuando analizamos desde la otra perspectiva, desde la psicosis, ese es un subtipo de esquizofrenia también, ¿no? Que es esa esquizofrenia que hablamos, que es como más del neurodesarrollo y tal. En esas son las que uno se plantea y cada vez nos planteamos más todos hasta qué punto estaría más indicado hacer pruebas genéticas, por ejemplo, ¿no? Ya no solo si tienes rasgos dismórficos, que en ese caso seguro, porque es posible que sí que vayamos a encontrar algo más, o si hay una discapacidad intelectual, que en ese caso seguro también, pero en esos casos yo creo que progresivamente tenemos, igual que ahora se ha empezado a hacer los anticuerpos anti-NMDA, ¿no? Y para mirar algunas cosas que hemos empezado a pensar en ellas, sí también hace sentido hacerlo, ¿no? En los pacientes con psicosis, que veamos que hay otros rasgos que nos orientan a ese posible mecanismo genético, ¿no? Y enlazando un poco con esto, ¿no? Y en aquellos casos en los que dentro del espectro del autismo son síndromes muy concretos con deleciones o con variaciones genéticas específicas, ¿tiene sentido ahora que además se va a impulsar la especialidad bueno, se ha creado ya la especialidad de psiquiatría infanto-juvenil, cierta integración funcional a nivel clínico con unidades de enfermedades raras? ¿Tendría un sentido esto? Aprovechando quizás los recursos que tendrán que llegar, ¿no? Para la especialidad. ¿Cómo lo ves?
A ver, yo en esto estoy sesgada porque yo trabajo en una unidad que no es eso, pero busca un poco ser eso, ¿no? O sea, yo creo que cuanto más sepamos de genética en relación con trastornos de neurodesarrollo, más necesidad va a haber de trabajar de forma coordinada con los grupos de enfermedades con genética, básicamente con genética, enfermedades raras, sobre todo porque, como comentaba rápidamente para el TEA, pero que ocurre más en algunos subtipos, la comorbilidad médica es súper frecuente, muchas veces tiene unas formas de manifestación difíciles de identificar, no solo por las dificultades de los pacientes, sino porque la forma de manifestación es distinta, entonces sí que va a haber una necesidad de progresivamente integrar los servicios y creo que en general todos los psiquiatras, pero en particular los psiquiatras de infanto-juvenil van a tener que aprender muchísimo de genética y, o sea, mi pensamiento, quizás soy un poco exagerada, pero bueno, yo también trabajo en trastornos de neurodesarrollo en la parte clínica, es que mucha parte de eso no va a desaparecer, pero vamos a tener que manejarlo de otra manera porque ya vamos a saber por qué ocurre y eso tiene unas implicaciones. Es muy importante, yo creo, además entender, y eso es una cosa que a mí al principio cuando era residente me producía dudas, pero cada vez lo veo más claro, el beneficio que tiene el diagnóstico para las familias, para los pacientes, ¿no? El poder organizar unos seguimientos, el entender qué es lo que pasa, eso da muchísima tranquilidad y ayuda mucho y desde luego nos ayuda también a nivel científico. Entonces yo creo que el campo va a cambiar muchísimo y es como que parece que la genética en psiquiatría infanto-juvenil van a ser casi obligatoria. Sí, absolutamente. Estoy de acuerdo contigo. Tenemos algunas preguntas entre la audiencia. ¿Tienen algunos genes más implicaciones que otros en cuanto a criterios diagnósticos como el déficit intelectual en TEA? Y si la variabilidad de síntomas es variable de acuerdo a género y edad. Bueno, a ver, estas son preguntas así un poco genéricas, pero una cosa que sí sabemos es que si una persona tiene discapacidad intelectual asociada al TEA, la posibilidad de, si yo le hago una prueba de diagnóstica genética de que encuentre algo es mucho más probable. O sea que sí que algo de lo que somos capaces de detectar. Con esto me refiero pues que podemos detectar una CNV si le hacemos unos arrays o si le hiciéramos un exoma, seríamos capaces de detectar alguna alteración puntual, por ejemplo. Entonces, la discapacidad intelectual es un marcador de que probablemente exista una alteración genética de las que somos capaces de identificar. En el caso de que no haya discapacidad intelectual, puede ser que encontremos algo, pero en muchas ocasiones lo que va a ser es consecuencia de esa variación genética común y en esos casos no tenemos todavía técnicas que nos permitan hacer un diagnóstico genético. Pero desde luego la discapacidad intelectual es una variable clave en esa búsqueda de marcadores genéticos y es una consecuencia muy clara, obviamente, de tener alteraciones genéticas más graves que tengan mayor penetrancia porque no permiten tampoco el desarrollo cognitivo. Y desde luego sí que hay variabilidad en las manifestaciones clínicas en función del género y en la edad. Eso es como en todos los trastornos, ¿no? Y en el caso del TEA sabemos habitualmente que las mujeres suelen tener un fenotipo más grave, sobre todo las que tienen discapacidad intelectual, y esto suele tener que ver con que hay un teórico efecto protector, ¿no? de ser mujer. Luego las mujeres que finalmente tienen TEA es muy probable que tengan un fenotipo más grave. Si bien también parece que ha existido un sesgo diagnóstico y que los instrumentos que tenemos están muy dirigidos al TEA masculino, y eso puede hacer que hayamos solo sido capaces de detectar los casos más graves y que si realmente utilizáramos otro tipo de instrumentos diagnósticos, la prevalencia en hombres y mujeres no sería tan distinta. O sea que eso es justo un campo que ahora mismo está en mucho debate y que está en proceso también de construcción. ¿Por qué más en hombres? ¿Por fallos en GENI o en GenX, que solo tenemos una copia de los hombres? Y bueno, que muy interesante la charla, que muchas gracias. Y luego añade que cómo puede el pez cebra ayudar al autismo. Bueno, a ver, esto de las diferencias por sexo, yo no soy una experta en el tema, pero tiene mucho que ver se han estudiado muchísimos mecanismos. Parece que hay un efecto protector de los estrógenos, de la exposición a los estrógenos, por ejemplo, que puede hacer, como también se plantea la esquizofrenia, ¿no? Lo que pasa es que, y probablemente también se impliquen los genes, los cromosomas sexuales en esto. Lo que sí se ve es que, pero es lo que os estaba comentando hasta hace mismo, ¿no? O sea, sí parece que las mujeres tienen menos prevalencia, pero puede ser que no hayamos diagnosticado a todas las mujeres que lo tienen, y sí que nos orienta a determinadas variables biológicas. Y de hecho hay muchos estudios, todos los estudios que he planteado, no he dicho demasiado del sexo, pero casi siempre es una variable adicional. En todos los estudios biológicos que se añaden se intenta meter como una variable protectora adicional. Y en el caso del pez cebra es que es un modelo que para algunas cosas, no, lo he pasado muy rápido, pero es otro modelo evidentemente mucho más sencillo que el del ratón, pero que también se pueden identificar como unas ventanas críticas del desarrollo y más o menos, si no os ha dado tiempo a verlo, probablemente porque he ido muy rápido, pero se sabe cuáles pueden ser las etapas más similares a las del ser humano dentro de las limitaciones que hay, y aunque el fenotipo no es lo que vayamos a analizar, sí se pueden intentar mirar, por ejemplo, el efecto sobre fenotipos más biológicos. Y hay estudios, se ha hecho un estudio hace no demasiado
tiempo en el que precisamente en un modelo de pez cebra, que era un modelo de autismo asociado a una alteración genética, que sí que se podía modelar en el pez cebra, la administración de estrógenos permitía revertir un fenotipo. Precisamente veíamos ese efecto protector que estábamos diciendo relacionado con los estrógenos, de forma que no es para determinar todas las cosas, no lo podemos usar para todo, pero para algunas cosas, sobre todo para variables biológicas, sí que puede ser útil. Y por último, se han realizado GWAS para buscar locis relacionados con TEA. Sí, lo he dicho rápidamente, cuando hablaba de variación genética común, cuando os he explicado muy rápidamente lo de la variación genética común, se basa en los estudios de GWAS. Hay un estudio de GWAS bastante reciente, creo que es de 2019, en el que por primera vez se han encontrado los primeros hits significativos en un GWAS de TEA, que si no recuerdo mal son 6, por eso eran tan poquitos. Si veis los puntitos turquesas son muy pocos, pero esto ya sabéis que tiene mucho que ver con la potencia. Y una de las cosas que además tienen los GWAS de TEA es que las personas que han participado en esos GWAS, esto como nos pasa siempre, no sabemos hasta qué punto son representativos de todos los TEA en general, y parece que hay una sobrerepresentación de personas con alto funcionamiento, que es algo que puede estar pasando. Pero dicho eso, sí, ya se han realizado, sí que han existido los primeros hits, y probablemente si conseguimos aumentar los tamaños muestrales e incluir más fenotipos, más fenotipos distintos en los estudios, conseguiremos tener cada vez más información. Perfecto. Coba, muchísimas gracias. Me gusta más el enfoque que le has dado también centrado en el paciente y en la autonomía, ¿no? y en estas capacidades diferentes, y no huyendo de la definición de enfermedad y de discapacidad, lo cual lo ha hecho, bueno, ha cerrado el círculo, ¿no? La presentación que has hecho, que ha sido muy, muy buena. Muchísimas gracias por tu tiempo y nada, nos vemos. ¿Vale? Muchas gracias, hasta pronto. Gracias a todos y mañana os emplazo para el último día del curso. Un saludo.